Mira, vamos a ser muy claros. Lo que tengo hoy sobre la mesa no es una teoría de conspiración de internet, es evidencia judicial. Llevan 15 años vendiéndonos una narrativa preciosa. La idea de que Bitcoin es la herramienta definitiva de libertad. Un sistema puro que nació para derrocar a las élites. Es una historia de película. Pero es mentira. ¿Y si te dijera que esa libertad tiene dueños desde mucho antes de lo que imaginas? Concretamente, desde el preciso instante en que su creador, Satoshi Nakamoto, desapareció en 2011. Hoy vas a ver las pruebas de cómo una red de poder y las élites de Silicon Valley financiaron el código de Bitcoin y purgaron a los inversores originales para quedarse con el control. Y aunque supongo que ya lo sabéis, hay que explicar bien quién era el hombre sobre el que rodea todo este vídeo, al que llamaremos simplemente Jeffrey. Jeffrey no era solo un millonario excéntrico, era lo que en las altas esferas se conoce como un facilitador de alto nivel, alguien que conectaba a presidentes, directores de inteligencia y genios tecnológicos. Pero su verdadero poder, y esto es lo que se descubrió tras su caída, residía en su isla privada. Todos sabemos ya lo que ese lugar significaba. No era solo lujo, era más bien una trampa de control. Era el sitio donde los hombres más influyentes del planeta se volvían vulnerables. Allí se generaba ese tipo de información comprometedora que permite chantajear a cualquiera y destruir su vida en un segundo. Ese es el verdadero pegamento de esta red, el chantaje. Cuando tienes a alguien atrapado por sus secretos más oscuros en esa isla, tienes a alguien que financiará el MIT, que moldeará el código de Bitcoin según sus intereses, o que atacará a la competencia sin hacer preguntas. Mientras tú creías que escapabas del sistema, ellos estaban usando ese control para comprar las aduanas, financiar el desarrollo de Bitcoin y preparar a figuras como Gary Gensler para lo que venía después. Pero lo más increíble, lo que realmente te va a volar la cabeza, es descubrir quién era el verdadero enemigo en esos correos secretos. No eran los bancos centrales, eran Ripple y Stellar. Sí, intentaron destruir a XRP y a XLM por una sencilla razón, porque a ellos no pudieron atraparlos en su red. Así que prepárate porque hoy vas a entender que los que apostamos por la infraestructura de Ripple no estábamos tan locos. Estábamos viendo lo único que el sistema no pudo corromper. Para entender cómo capturaron Bitcoin, tenemos que ir al momento exacto en que quedó huérfano. Abril de 2011, Satoshi Nakamoto envía su último correo, se despide y deja las llaves del software a un hombre, Gavin Andresen. Gavin era un científico brillante, pero quizás demasiado ingenuo para el mundo de sombras en el que se acababa de meter. Solo 2 meses después, en junio de 2011, Gavin toma una decisión que cambiará la historia. Anuncia que va a dar una charla en la CIA para explicarles qué es Bitcoin. Y aquí es donde aparece el radar de nuestro protagonista. Solo 24 horas después de ese anuncio, la oficina de Jeffrey ya estaba intentando contactar con Gavin para una reunión privada. Gavin se negó, pero Jeffrey no era de los que acepta un no por respuesta. Si no podía controlar al hombre, controlaría la institución que le daba de comer. Ahora entra en escena el MIT Media Lab. En aquel entonces, su director era Joi Ito, un hombre que se vendía como un visionario de la tecnología, pero que, según los informes de la firma de abogados Goodwin Procter, era el encargado de blanquear la reputación de Jeffrey a cambio de dinero. A través de una empresa pantalla llamada Southern Financial, Jeffrey inyectó los fondos necesarios para crear la Digital Currency Initiative dentro del MIT. Su misión oficial era proteger el desarrollo de Bitcoin. Su misión real, sacar a los desarrolladores de sus garajes y ponerlos bajo una nómina institucional. Fue una jugada maestra. Consiguieron contratar a 3 de los 5 mantenedores principales de Bitcoin. En ese momento, si tú eras un desarrollador de Bitcoin, tu sueldo ya no venía de donaciones anónimas de la comunidad, sino que venía de la oficina que Ito y Jeffrey habían montado. Y este círculo se cierra con Reid Hoffman, el multimillonario fundador de LinkedIn. En los correos filtrados del caso JP Morgan, vemos a Hoffman insistiendo en que Jeffrey aumentara su participación en Blockstream, la empresa que hoy controla el desarrollo técnico de Bitcoin. Jeffrey pasó de una inversión pequeña a meter $500,000 de golpe por petición directa de las élites de Silicon Valley. Estaban haciendo lo que yo llamo una limpieza de sangre. Estaban echando a los inversores pequeños
y a los idealistas para que solo los nombres de la lista de Jeffrey y Hoffman estuvieran en la mesa. El resultado es demoledor. Se calcula, según analistas, que el 74% del código de Bitcoin que usamos hoy fue redactado o supervisado por personas cuyos salarios dependían de esta estructura. Como dice el refrán, si tú pagas las pizzas, tú eliges los ingredientes. Bitcoin no evolucionó hacia donde la comunidad quería. Evolucionó hacia donde los cheques de Jeffrey y el MIT dictaban. Pero estas personas no tienen solo un plan. Jeffrey ya estaba preparando su salida de emergencia por si Bitcoin se volvía demasiado público. El famoso Plan B. Pero esta historia tiene un nivel mucho más alto, porque, no os equivoquéis, Jeffrey no era la cima de la pirámide, era el operador. La pregunta que nadie se atreve a hacer es, ¿para quién trabajaba realmente? La respuesta aparece en uno de los correos más explosivos del caso JP Morgan. Jeffrey le escribe directamente a Peter Thiel, el multimillonario cofundador de PayPal y Palantir, con una frase que debería hacernos replantear todo lo que sabemos sobre el sistema financiero. Y Jeffrey dice lo siguiente: como probablemente sepas, represento a los Rothschild. Pensadlo bien. Jeffrey no se presentaba como un inversor individual, se presentaba como el emisario de la dinastía bancaria más influyente de la historia. Pero no solo eso, múltiples investigaciones y testimonios de antiguos agentes sugieren que su labor era la de un activo de inteligencia, un hombre cuya misión era recolectar información y control para redes que operan por encima de los gobiernos. Y para entender el verdadero alcance de este control, no solo podemos mirar a Jeffrey, tenemos que hablar de su mano derecha, Ghislaine Maxwell. Ghislaine era la hija de Robert Maxwell, un hombre que curiosamente tras su muerte fue despedido con honores de Estado en Israel y fue despedido como uno de los activos más valiosos de la historia del Mossad. La red que Jeffrey y Ghislaine operaban también era una operación de inteligencia financiera. Ghislaine heredó los contactos y quizás los métodos para capturar a las mentes más brillantes. Su táctica era sencilla. Invitaban a científicos del MIT como Marvin Minsky, padre de la inteligencia artificial, o a los directores del Media Lab a su isla privada. Una vez allí, esas personas se volvían vulnerables. Se generaba la trampa de control de la que hablamos, y por eso cuando vemos a Jeffrey invirtiendo en Bitcoin a través del MIT en 2014, no estamos viendo una inversión de riesgo, estamos viendo al Mossad y a las élites financieras tomando posiciones en la tecnología que prometía destruir su monopolio bancario. Querían asegurarse de que Bitcoin tuviera una correa corta, y para ello necesitaban que el código se escribiera en el MIT bajo la supervisión de gente que ellos mismos controlaban. Es una operación de captura estatal de un activo digital. Si controlas a los arquitectos a través del chantaje, controlas el edificio. Aquí es donde la trama de Bitcoin se vuelve turbia, porque si el 74% del código estaba en manos de gente financiada por esta red, ¿por qué seguían invirtiendo en otras tecnologías? Porque Jeffrey y su círculo tenían un plan B. Mientras capturaban Bitcoin para el ojo público, Jeffrey e Ito financiaban en paralelo un proyecto de privacidad extrema, que era un fork o variante de Zcash. En los registros internos del MIT, esto aparece bajo el nombre en clave de Project D. ¿Y por qué necesitaban esto? Porque Bitcoin, por diseño, tiene un libro de contabilidad público. Si querían mover capitales de forma totalmente invisible, lejos incluso del control que ellos mismos estaban construyendo en Bitcoin, necesitaban una tecnología de anonimato total para que ellos mismos controlaran desde el origen. Estaban apostando a todos los caballos de la carrera. Querían controlar el Bitcoin institucional y el dinero invisible de Zcash. Estaban construyendo un monopolio perfecto de la privacidad y el flujo de caja, excepto por un detalle. Había un activo que se estaba volviendo demasiado grande, demasiado rápido y que no seguía las reglas de su club. Una infraestructura que conectaba bancos sin pedirles permiso y que no dependía de los programadores del MIT. Y como veréis más adelante, cuando las élites no pueden comprar algo, activan el protocolo de destrucción. Controlar a los programadores del MIT fue solo la primera fase, pero Jeffrey y su red sabían que para dominar el mercado necesitaban algo más: el control
de las pasarelas. De nada sirve ser el dueño del oro si no eres el dueño de la aduana por la que todos tienen que pasar para cambiar ese oro por comida o por casas. Aquí es donde entra un personaje fundamental, Brock Pierce. Para quienes no lo conozcáis, Pierce es uno de los hombres más poderosos del sector, cofundador de Tether, la moneda digital que mueve millones de dólares cada día. Pues bien, los documentos judiciales del caso JP Morgan revelan una conexión directa. Jeffrey le transfirió $3 millones a Brock Pierce con una instrucción clara: invertir ese dinero en Coinbase. Y ahora escuchad esto con atención. En 2018, Pierce le confirma a Jeffrey por correo que acaba de liquidar solo la mitad de su posición en Coinbase por $15 millones. Haced las cuentas. Una inversión inicial de 3 millones se convirtió en un retorno de 30 millones en total. Jeffrey no era un usuario de Coinbase, era un insider con privilegios que estaba ganando fortunas mientras las plataformas se convertían en el gigante que es hoy. Entre las filtraciones aparece un boletín privado enviado a Brian Armstrong, el actual CEO de Coinbase, dirigido a su grupo selecto de inversores, donde por supuesto estaba la red de Jeffrey. En ese boletín, Armstrong hablaba del futuro de Bitcoin y soltó una frase que es el clavo en el ataúd de la libertad financiera. Dijo que estaban trabajando para asegurar que el protocolo escalara, y cito textualmente, que no se vea frenado por ninguno de los idealistas originales. ¿Entendéis la magnitud de esa traición? El CEO de la mayor casa de cambio del mundo les estaba prometiendo a Jeffrey y a sus socios que se encargarían de apartar a los idealistas, es decir, a los que creían en la visión de Satoshi Nakamoto, a los que buscaban un sistema sin censura y sin élites. Estaban profesionalizando a Bitcoin, domesticándolo y convirtiéndolo en un producto de Wall Street. Estaban construyendo una red de la que no pudieras escapar sin pagarles una comisión a ellos. Y fue precisamente en ese momento cuando se dieron cuenta de que Ripple estaba construyendo una infraestructura que no necesitaba sus aduanas. Ahí fue cuando la guerra se volvió personal. Toda red de poder necesita un martillo para aplastar a la competencia, y ese martillo tiene nombre y apellidos: Gary Gensler. Para la mayoría, Gensler es simplemente el presidente de la SEC que odia las criptomonedas, pero si rascamos un poco la superficie, la coincidencia es demasiado perfecta para ser casualidad. Antes de ser el azote de la industria, Gensler era asesor senior de la DCI en el MIT. Sí, exactamente la misma oficina que, como hemos visto, fue financiada y moldeada por la red de Ito y Jeffrey. Gensler no llegó a la SEC por su brillante carrera administrativa. Llegó como el caballo de Troya perfecto. Su misión era clara: utilizar la regulación para limpiar el mercado de todo aquello que la red no pudiera controlar. En un correo interno de Austin Hill, uno de los fundadores de Blockstream, se decía claramente que Ripple y Stellar eran malos para el ecosistema que estaban construyendo. ¿Por qué? Porque no podías obligar a Ripple a pasar por el código del MIT ni por las aduanas de Coinbase. Ripple era un sistema de pagos independiente, rápido y barato, que por supuesto amenazaba el monopolio de Bitcoin institucional que ellos estaban cocinando. La demanda contra Ripple no fue un error judicial, fue una operación de demora. Necesitaban frenar a XRP el tiempo suficiente para que su red de Bitcoin y Ethereum terminara de consolidarse. Mientras Gensler mantenía a Ripple en los tribunales, los socios de Jeffrey seguían haciendo caja. Y lo más increíble es lo que estamos viendo hoy, en este 2026. Tras terminar su mandato en la SEC, ¿a dónde creéis que ha vuelto Gary Gensler? Ha vuelto a su casa. Ha vuelto a ser profesor en el MIT. Es la puerta giratoria perfecta, ¿no? Sales del laboratorio financiado por la red, vas al gobierno a destruir la competencia de esa red y cuando terminas el trabajo, vuelves al laboratorio a recoger tu recompensa. Lo que no calcularon fue que Ripple no se iba a rendir. No pudieron atraparlos en la isla, no pudieron comprarlos con inversores de insiders y finalmente no pudieron tumbarlos en los juzgados. Ripple se convirtió en la única grieta en su muro de control total. Y por eso, amigos, es por lo que le tienen tanto miedo. Llegados a este punto, la imagen yo creo que está muy clara. Bitcoin, una red que nació con un sueño de libertad, pero que, tras la desaparición de su creador en 2011, fue capturada quirúrgicamente. Era el señuelo perfecto.
Mientras el mundo entero mira hacia Bitcoin creyendo que está escapando de las garras de los bancos, lo que realmente está haciendo es entrar en una habitación diseñada, financiada y supervisada por los mismos nombres que cenaban en esa isla. Han convertido a Bitcoin en un asset institucional, en un producto que ellos pueden encender y apagar a su antojo. Pero si hay algo que nos ha enseñado esta investigación, es que el miedo de las élites es nuestra mayor brújula. Si intentaron destruir a Ripple, si activaron a Gary Gensler y a toda la maquinaria del Estado para asfixiar a XRP, es por una sencilla razón, porque ahí reside la única utilidad real que no pudieron domesticar. Ripple y Stellar no son solo monedas, son infraestructuras que funcionan fuera de su sistema de peajes. Son la única grieta en ese muro de control total que llevan construyendo desde 2011, mientras Bitcoin se volvió un trofeo en la estantería de los Rothschild y las élites de Silicon Valley. Ripple se mantenía como el único activo que no pudieron atrapar en su red de chantajes. Y familia, la verdad no está en el gráfico ni en los precios de hoy. Está en los correos, en los registros de vuelo y en el rastro del dinero. No me creáis a mí, de verdad. Haced vuestra propia investigación. Pero recordad siempre, en este juego de tronos financiero, o eres el que sigue la narrativa del sistema, o eres el que entiende quién imprime realmente los libros. Sigue en el rastro del dinero. Con esa premisa empezó este canal. Cuestiona el origen de tu libertad y, sobre todo, no dejes que nadie, absolutamente nadie, escriba tu código por ti. Gracias por haberme esperado, gracias por estar ahí y, como siempre, nos vemos en la cima.